Bueno, vamos a empezar hoy con el tema de variables aleatorias. Eh, ya vimos, ¿no es cierto?, que lo que es un experimento aleatorio, lo que es el espacio muestral asociado con el experimento aleatorio, o sea, el conjunto de todos los resultados posibles de ese experimento. Ahora, hay muchas situaciones donde en realidad, en lugar de interesarnos saber cuáles son los resultados posibles de un experimento aleatorio, nos interesa más conocer cierta función sobre esos resultados. Por ejemplo, para aclarar lo que estoy diciendo, supongamos que se lanza una moneda 3 veces y lo que se observa es el total de caras obtenidas. Es decir, no me interesa si salió en la primera tirada una cara, por ejemplo, en la segunda tirada una cara y en la tercera tirada una seca, sino lo que a mí me interesa es que en las 3 tiradas salieron 2 caras, ¿sí? Entonces, eso es una función sobre el resultado del experimento que en definitiva fue cara seca. ¿De acuerdo? O por otro ejemplo, podríamos decir, se lanza un dado hasta que sale el número 1 por primera vez y se observa el total de tiradas realizadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá con que no me interesa por ahí el resultado? O sea, podría haberme salido, por ejemplo, el 1 en la tercera tirada, ¿no? Invento un resultado. Por ejemplo, podría haber salido en la primera tirada del dado el número 2, en la tercera tirada del dado haber salido el número 4 y en la segunda tirada, y en la tercera tirada el número 1. Ahí terminé de tirar el dado. Entonces, en realidad lo que me interesa no es haber observado este resultado, sino que el 1 salió por primera vez en la tercera tirada, o sea, que tuve que tirar 3 veces el dado hasta obtener un 1. Sí, o sea que el número de tiradas hasta obtener un 1, lo puedo considerar como una función sobre el resultado del experimento. Otro ejemplo podría ser seleccionar al azar un cliente de cierto banco y observar el total de sus depósitos en pesos. ¿Sí? Es decir, acá no me interesa que el cliente seleccionado fue Juan, Pedro o Carolina. No, a mí lo que me interesa es el total de sus depósitos en el banco. ¿De acuerdo? O sea, una función sobre el resultado del experimento, que el resultado del experimento fue seleccionar a tal persona, ¿se entiende? Entonces, esta característica que me interesa ver del resultado del experimento, esta función, es lo que llamamos variable aleatoria, ¿sí? Y eh, las variables aleatorias, entonces, vamos a dar la definición formal. Y vamos a decir que si tenemos un espacio omega, un espacio muestral asociado a un experimento aleatorio, una variable aleatoria, que de ahora en más lo vamos a anotar así para no estar escribiendo tanto, o sea, B corta A, es una función definida sobre omega, sobre el espacio muestral, tal que a cada resultado de omega le hace corresponder un número. A las variables aleatorias las vamos a anotar con las letras últimas en general del abecedario, ¿sí? Generalmente esa es una convención, X, Y, Z, W, bueno, y en mayúsculas. Así, por ejemplo, en el ejemplo 2, por ejemplo 1 que teníamos, se lanza una moneda 3 veces y se observa el total de caras obtenidas, yo podría definir, por ejemplo, a la variable X, le llamo X, como el total, lo defino en palabras, total de caras obtenidas en las 3 tiradas. ¿Sí? En el segundo ejemplo podríamos definir
¿qué es lo que nos interesaba? Tirábamos el dado hasta obtener un número 1 por primera vez. Entonces podríamos definir a la variable i como el total de tiradas o de lanzamientos del dado hasta obtener 1 por primera vez. ¿Sí? O sea, sin miedo la defino así, con palabras. Y en el tercer ejemplo, que era, aquí voy a borrar esto, se lanza, no, perdón, se selecciona un cliente al azar de determinado banco y se observa el total de sus depósitos en pesos. Bueno, podríamos definir Z como el total de depósito o dinero depositado en pesos del cliente seleccionado. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las variables aleatorias, funciones definidas sobre un espacio muestra. Bien. ¿A qué vamos a llamar conjunto de valores o rango de la variable aleatoria? A su imagen. Es decir, simplemente, o sea, lo que sale naturalmente, el conjunto de valores. Así, por ejemplo, veamos de nuevo en los ejemplos anteriores. Lo que sí les quiero decir que lo vamos a indicar al conjunto de valores, lo vamos a indicar de esta manera, B sub x, B de valores, y B sub x, si la variable aleatoria la llamamos x, ¿no? Será B sub y si la llamamos y. O sea, de esta manera vamos a indicar el conjunto de valores, que es un conjunto de números reales, porque las variables aleatorias son funciones a valores reales. Entonces, en el ejemplo 1, veamos cuál será el conjunto de valores de la variable x. Si tiro 3 veces la moneda y la variable x cuenta el total de tiradas, el total de caras en las 3 tiradas, el conjunto de valores lo indico entre llaves, como indicamos los conjuntos. Bien, ¿cuál va a ser el mínimo valor que puede tomar x? Si estoy contando el número de caras y no sale ninguna cara en las 3 tiradas, ahí la variable aleatoria vale 0. O puede valer 1 también, porque 1 valdría cuando sale exactamente una cara, o puede valer 2 cuando salen exactamente 2 caras, o si en todas las tiradas sale cara, vale 3. Entonces, este es el conjunto de valores de esta variable aleatoria. En el segundo ejemplo, total de tiradas del dado hasta obtener un 1 por primera vez, bueno, acá, ¿quién será el conjunto de valores de i? Empecemos pensando cuál sería el mínimo valor de esta variable aleatoria, el mínimo valor posible. Bueno, si tiro el dado por primera vez y sale 1 esa primera vez, entonces ¿cuántas veces tiramos el dado? 1. Entonces i vale 1, porque me está contando eso, el número de tiradas realizadas. Ahora, el 1 puede haber salido en la segunda tirada, entonces también 2 es un posible valor, o en la tercera tirada, o en la cuarta, y así, ¿sí? Este conjunto de valores es infinito. En el ejemplo 3, la variable z observa el total de depósito, el dinero depositado en pesos de un cliente. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores de z? Bueno, puede ser que tenga 0 depósitos, que sus cuentas estén en 0, o que no tenga cuentas, que sea cliente por otra razón, ¿sí? No por tener cuentas, o sea que el 0 está incluida. Pero puede ser cualquier valor, ¿no? Porque incluso no tiene por qué ser una cantidad entera el dinero depositado. O sea que lo que yo pienso es que puede ser cualquier número real. ¿Hasta dónde? O sea, ¿cuál podría ser ese límite
superior de un intervalo de números reales, que es lo que voy a colocar acá. Y tampoco lo sé porque ¿qué intervalo, qué número cota superior podría poner aquí? Y no lo sabemos a ciencia cierta. Entonces lo que hacemos es poner infinito. O sea que el conjunto de valores de esta variable puede ser cualquier número real positivo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que la naturaleza de estos tres conjuntos de valores, de estos ejemplos que hemos visto acá, son diferentes. Observen, el conjunto de valores de la variable x es un conjunto finito. El conjunto de valores de la variable y es un conjunto infinito, pero es infinito numerable. ¿Sí? Entonces vamos a ir anotando. Este es finito, dijimos. El de la variable y es infinito, pero es numerable, es decir, yo lo puedo contar. Hay un primer valor, hay un segundo valor, hay un tercer valor, ¿sí? Si lo ordenamos. O sea que es un infinito numerable. En cambio, el conjunto de valores de la tercer variable, de la variable z, es infinito, pero este no es numerable, ¿sí? No hay un primer valor, un segundo valor, un tercer valor, o sea, entre dos números reales siempre hay otro número real, ¿de acuerdo? Es un conjunto muy denso, entonces esto es un infinito no numerable. Entonces, ahora vamos a ver que de acuerdo a la naturaleza, perdón, vamos a ir por acá, de acuerdo a la naturaleza del conjunto de valores, acá, al conjunto de valores de una variable aleatoria, a las variables aleatorias se las puede clasificar, nosotros vamos a ver en dos tipos. El primer grupo es el conjunto de variables discretas, ¿sí? Que son aquellas cuyo conjunto de valores es finito o infinito numerable, ¿sí? Como vimos recién, los ejemplos 1 y 2, o sea, el ejemplo de la tirada de la moneda, que me da un conjunto finito, y el ejemplo de tirar el dado hasta obtener un 1, que me da un conjunto infinito, pero numerable, ¿sí? Y las variables aleatorias continuas, que son aquellas cuyo conjunto de valores es infinito no numerable, ¿sí? Como el caso del ejemplo 3, que es el ejemplo del depósito en pesos de un cliente elegido al azar. Entonces, nosotros ahora, en la práctica que vemos esta semana, la práctica 3A, nos vamos a dedicar a estudiar en detalles las variables aleatorias discretas, es decir, aquellas cuyo conjunto de valores es finito o es infinito numerable.